Muy bien, continuando con el tema de gases, tenemos una gran serie aquí de problemas matemáticos, por así decirlo, donde pues se reflejan varias fórmulas importantes de recordar. Primero que nada tenemos lo que son los gases. Un gas es una molécula o es una sustancia donde sus moléculas están muy separadas. Es por esta razón que carecen de forma. La única forma que tienen es pues donde se vayan a poner y demás. Importantes o partes importantes de aquí, tenemos que nada, la primera fórmula que vamos a recordar sería la ley de Boyle. La ley de Boyle nos dice que una temperatura constante y para una masa dada de un gas, el volumen del gas varía de manera inversamente proporcional a la presión obsoleta que retira. Ahorita vamos a ver esto cómo se vería el problema. La fórmula que yo les recomiendo anotar sería esta, que aquí P1 por V1 es igual P2 por V2, donde la P1 significa presión inicial, volumen 1 significa volumen inicial. Por ende, P2 y V2 significa lo secundario. Ejemplo de un problema donde se radican estas cuestiones sería, supongo que tienes un gas que ocupa 300 mililitros a una presión de 2 atmósferas. ¿Qué volumen ocupará este gas si la presión aumenta a 3 atmósferas manteniendo la temperatura constante? Los únicos datos que nos da es la presión inicial, que le tenemos, 2 atmósferas. Volumen inicial, 300 mililitros. Presión secundaria, presión 2, 3 atmósferas, lo está preguntando por V2. Lo que tenemos que hacer aquí, el famoso despeje, despejar mi ecuación para que me quede como la tenemos aquí abajo. V2 es igual a P1 por V1 entre P2. ¿Cómo yo despeje esto? Pues tengo que aquí encontrar que la tengo que sacar P2. Tengo que quitar todo lo que le estorba. ¿Qué le está estorbando ahí? V2. Están estos dos multiplicando, se va a pasar dividiendo. Esto que V2 queda así. V2 es igual a P1 entre V1 entre la presión 2. Esto traducido a los datos que ya tenemos, será nada más acomodar. En lugar de yo poner P1, pongo mi valor. En lugar de yo poner V1, pongo mi valor. Y en lugar de yo poner P2, mi valor. Multiplico y luego divido. 2 por 300 entre 3 nos da un total de 200 mililitros. Entonces, el volumen 2 sería de 200 mililitros. ¿Qué nos está mencionando aquí? Parte importante que recordar sería la cuestión de que cuando la presión aumenta, el volumen disminuye. ¿Por qué? Podemos notar, pasó de 2 a 3, o sea, aumentó la presión. ¿Cómo aumentó esto? El volumen disminuyó. Aumentó la atmósfera, el volumen disminuyó. Algo importante que deben de recordar. Siguiente ley, la ley de Charles. Presión constante para una masa de gas, el volumen del gas varía de manera directamente proporcional. Aquí tenemos este concepto, esta fórmula, y ejemplo dedicado a la ley de Charles sería una muestra de helio ocupa 500 mililitros a 300 grados Kelvin. ¿A qué temperatura ocupará 700 mililitros si la presión no cambia? Los datos que tenemos, igual como en el programa pasado, y lo revisamos, analizamos. ¿Qué nos está pidiendo? La temperatura 2. Es importante que siempre, ya lo mencioné en varios videos, recordemos primeramente esta parte. ¿Qué está pidiendo la pregunta? A lo mejor empezamos a y averiguar un chorro de cosas, pero lo que más nos debe importar aquí es qué nos está pidiendo la pregunta. En este caso nos está pidiendo presión secundaria. La presión 2, ¿cómo la calculo? Perdón, la temperatura 2, ¿cómo la calculo? Aquí tengo mi fórmula, tengo que despejar T2. Así me quedaría el despeje. V2 por T1 entre V1. Así como en el problema pasado, lo que voy a hacer aquí es, en lugar de poner esta letra, pongo los datos que ya tengo aquí arriba. 700 por 300 entre 500 me da un total de 420 grados Kelvin. La respuesta correcta es 420 grados Kelvin. Es la temperatura que tendríamos que alcanzar si el volumen aumenta. Entonces aquí, como otra lógica, ¿cuál sería? Si el volumen aumenta, la temperatura también va a aumentar. ¿Por qué? Porque pasó de 300 a 420 grados Kelvin y pasó de 500 mililitros a 700 mililitros. Entonces, temperatura aumenta, volumen también aumenta. Y ese tema es el que vamos a ver en el siguiente video.